Siempre, a lo largo de la historia, las minorías han gobernado, y hoy probablemente el 10% de la humanidad, o tal vez menos, administra el otro 90%, teniendo muy raramente contacto directo con las necesidades y problemas de esa gran mayoría. Por lo tanto, este momento es el momento adecuado para recordar a todos que el mayor de todos los recursos potenciales del mundo es el ser humano mismo. Somos el único factor importante en la supervivencia de nuestra forma de vida. También somos en gran medida importantes para la supervivencia de cualquier otra cosa en la Tierra, y tal vez para la Tierra misma. Somos importantes, y sin embargo la gran mayoría tiene poco o nada que decir sobre el curso y procesos por los que avanza nuestra civilización. Estamos completamente controlados por una pequeña élite de profesionales. Con esto no quiero decir que los integrantes de esa élite sean necesariamente malvados, ni necesariamente tontos, pero lo que sí quiero remarcar es que estas élites definitivamente no están en contacto directo con el mundo al que sirven. Gradualmente se han aislado en torres de marfil de superioridad intelectual y miran con bastante ligereza, si es que lo hacen, al mundo que se supone deben gobernar, por lo que simplemente son incapaces de realizar su tarea. Y esto es muy fácil de ver, pues en los últimos 50 años hemos tenido los mayores avances en ciencia y educación que el mundo haya conocido jamás, y aún así estamos en las peores condiciones en las que jamás hayamos estado. Esto se debe a que nuestra actitud hacia la supervivencia tiene muy poco contacto básico con la esencia de lo que nos hace humanos, y es precisamente este aspecto el que se supone nos debe guiar, dirigir y hacer avanzar. Es más, está surgiendo un nuevo humanismo que me parece que vale la pena considerar, y este es la dignidad, el derecho, el poder y la autoridad del pueblo. El pueblo es la gran masa de personas, y en su propio entorno natural, y con una consideración razonable, este pueblo casi siempre tiene razón, pues hay algún valor básico allí que se expresa a través de los intereses simples y naturales de la persona promedio. El individuo promedio desea ser un buen padre, un buen ciudadano, un buen niño, quiere vivir en un ambiente feliz. Realmente no alberga animosidades. No es adicto al deseo de morir en una guerra, ni se dedica intencionalmente a un industrialismo que no le da ninguna oportunidad de ser persona. Por tanto, si contrastamos esto con la situación real, veremos que nuestros líderes están fuera de contacto con sus seguidores, y los seguidores, en su mayor parte, están hartos de sus líderes. No queremos que la situación continúe como está, y por ende, para no permitir que continúe así, debemos buscar nuevas vías de solución. En la actualidad, dependemos de la ciencia para desarrollar los recursos nucleares del mundo. Sin embargo, la ciencia no ha encontrado manera de deshacerse de los desechos nucleares que amenazan con destruirnos a todos. Por lo tanto, una actitud que permita que esto ocurra, que permita que la ciencia exceda o supere su capacidad para dominar las consecuencias de su contexto y sus contribuciones, simplemente ya no es adecuada para el liderazgo. Tiene que haber cambios, y estos cambios solo pueden ocurrir cuando los hombres toman conciencia de su derecho inalienable a ser humano, y de que tienen dentro de sí potenciales que son mucho más reales que cualquiera de las superestructuras intelectuales de las que depende hoy. El ser humano internamente es parte del universo, es parte de una enorme difusión de energías, es parte del gran cosmos, tanto como lo es una estrella, un meteoro o un cometa. Si el hombre pudiera escarbar lo suficientemente profundo dentro de sí mismo, podrá encontrar las leyes que rigen su propia supervivencia. No obstante, la estructura social le niega la oportunidad de tener esta investigación dentro de sí mismo, ya que desde el momento en que nace, cae bajo el influjo de la densa red de cargas sociales que todos hemos padecido.
Va a la escuela, pero no le enseñan a pensar, no le enseñan a utilizar sus propios recursos. Se le dice que debe leer el libro de texto y llegar a la misma respuesta, y que si no llega a esa respuesta, no se graduará, y si no se gradúa de la escuela, entonces no podrá ingresar a las instituciones de educación superior. Y así la persona, poco a poco, se inserta y participa en las creencias que sostienen la sociedad, convirtiéndose así en un perpetuador voluntario del status quo, ya que si no hiciera todas estas cosas, se le consideraría una paria, se le consideraría simplemente una persona mediocre. La situación global se está volviendo insostenible. Cada día vemos cómo se erigen grandes monumentos al ingenio humano. Nos damos cuenta de cómo los jóvenes pueden llegar a fascinarse por completo con los computadores, cómo también pueden quedar fascinados con la posibilidad de hacer un viaje algún día a la luna. Estas cosas son tremendos incentivos y se consideran constantemente como índices de progreso que encandilan a la gente, pero nadie presta atención a las consecuencias. Por ejemplo, de estas situaciones por las que estamos atravesando se derivan enormes consecuencias, peligros de guerra, enfermedades epidémicas, perturbaciones del equilibrio de la tierra, contaminación de los cultivos. Todas estas cosas son el resultado de programas mal planeados guiados por la ambición. Mientras tanto, la élite intelectual solo piensa en buscar otro planeta para habitar, en lugar de preocuparse por cuidar el planeta en el que vivimos hoy. Lamentablemente resulta muy difícil convencer a la gente de que deberíamos ser más reflexivos frente a todo lo que signifique progreso, por cuanto casi todos los días nos llegan nuevos informes que demuestran las dificultades y los peligros de los avances tecnológicos e industriales. Hay que hacer algo. Aún así, la gran masa de profesionales no presta atención a estos rumores. La preocupación surge de la gente común, mientras que aquellos con privilegios especiales y educativos siguen contribuyendo al caos. Por lo tanto, creo que es imperioso hacer una pausa en este tren del progreso y que averigüemos primero cuál es nuestra posición en relación a nosotros mismos. Se nos ha inculcado un terrible complejo de inferioridad. El individuo medio se inclina desesperado e impotente ante la sabiduría de los elegidos. Tiene miedo de expresarse porque eso significaría exponerse al ridículo. No está seguro de sí mismo porque ha sido menospreciado desde que tuvo edad suficiente para leer y escribir. Se encuentra en un estado de confusión y ha olvidado que de todos los recursos que el ser humano ha desarrollado, nunca desarrollará uno tan importante como el que le fue otorgado por la propia naturaleza a sí mismo. Por tanto, es a nosotros mismos, a nuestra naturaleza interna, lo que tenemos que estudiar cada vez más detenidamente estos días, por cuanto si buscamos soluciones a los problemas, no sirve de nada mirar dónde se crean los problemas y nunca se resuelven. Si queremos descubrir cómo sobrevivir, debemos gradualmente descubrir qué es lo que está amenazando nuestra supervivencia y hacer todo lo posible para corregirlo. En algún lugar dentro del individuo, si se profundiza en sí mismo, hallará una facultad misteriosa, que tal vez podamos llamar sentido común. Probablemente sean las cualidades básicas de la mente. Es esa intelección que nos ha sido dada a todos por un poder superior a nosotros mismos. La mente es un instrumento para ser usado, no para ser abusado. Su uso siempre debe resolver algo. Sus abusos siempre destruyen algo. Ahora bien, la mente es un instrumento misterioso que nadie ha podido definir con precisión, y nuestros profesionales ni siquiera lo intentan, porque para hacerlo se verían obligados a examinar causas y factores que preferirían ignorar. Aún así, la mente sigue siendo la única esperanza salvadora en esta situación de caos. En algún lugar dentro de cada individuo hay una especie de poder solucionador, que debe cultivarse en lugar de inhibirse. En el momento en que descubrimos que un niño tiene una mente con la que pensar, debemos ayudarlo a pensar con esa mente.
Pensar es muy diferente a aceptar los pensamientos de otra persona. Pensar no se logra simplemente leyendo un libro de texto y estando de acuerdo con el autor o en desacuerdo con el autor. Lo que es cierto es que hoy en día se hacen todos los esfuerzos posibles para impedir el uso provechoso y efectivo de la mente. Se la está educando para que se convierta en un instrumento. Se está tratando de convertir la mente en un robot. Se busca que la mente sirva a situaciones que son esencialmente falsas. Se quiere una mente que esté de acuerdo con la política predominante, aunque esa política no lleve a ninguna parte. Es por eso que es imperioso que cada uno de nosotros se vuelva capaz de utilizar la mente con la que ha sido dotado por una inteligencia superior a la nuestra en forma correcta. Hoy por hoy, la tendencia a romper con lo convencional y lo conservador es cada día mayor. Cada vez somos más conscientes de que somos víctimas de algo que no está bien. La gente está comenzando a tomar conciencia de lo cerca que estamos a guerras de escala mundial, las cuales han sido bien representadas en las películas. Sabemos que algo anda mal. De lo contrario, ese tipo de situaciones no existirían ni podrían existir. Esas situaciones no existen porque la humanidad como grupo las quiera, ni tampoco porque sirvan a la humanidad de alguna manera. Estas situaciones continúan porque pequeños grupos de personas ambiciosas quieren jugar al ajedrez con el destino humano. A estas élites no le interesa tratar de resolver problemas, sino que solo se inclinan a considerar la posibilidad de lograr mayor poder por medio de guerras. Solo les interesa investigar y encontrar teorías más abstractas que puedan utilizar en beneficio de sus propios intereses de dominación y control. Ahora bien, estas mentes han formado una asociación, o si no la han formado, ha ocurrido de forma natural. Han formado una asociación con otros sectores de la vida que alimentan este monopolio. Estos otros ámbitos de la vida son, por ejemplo, la psicosis por la riqueza. Han tratado de subordinar a cada ser humano a una ignorancia colosal, simplemente ofreciendo una recompensa material. Han adoptado la actitud de que si seguimos el liderazgo de los líderes autoproclamados, ellos nos ayudarán a hacernos ricos, nos ayudarán a hacernos famosos, sin ver que nos están ayudando a vivir de mal humor y a destruir nuestros cuerpos. En realidad, el mensaje que nos dan es que si pensamos por nosotros mismos, seremos pobres. En cambio, si pensamos como ellos nos dicen, entonces podremos jubilarnos como vicepresidentes de una empresa y nos regalarán un reloj de oro en reconocimiento a 45 años de fiel servicio. Mi tío consiguió uno de esos relojes, pero estos años de fiel servicio, ¿qué provocaron en su alma? Destruyeron en él todo rasgo de creatividad individual. Él hizo lo que le dijeron, iba a la oficina todos los días, seguía las reglas exactamente, tenía un buen pasar y podía mantener a su familia y salir de vacaciones. Y así llegó al final de su vida sin haber nunca pensado nada por sí mismo. No tenía idea del tipo de mundo en el que vivía, y para él, el placer y el éxito era jugar golf y pasear en un velero. Y esto mismo es lo que ha venido sucediendo poco a poco, solo que ahora el velero se ha convertido en un yate, y el tener un buen pasar requiere cada día tener más y más dinero, de modo que las élites necesitan procurarse cada vez más recursos, pero con todo este dinero, ¿qué se está solucionando? Nada. El individuo en su riqueza va en decadencia hasta la enfermedad y la muerte, y cuanto más dinero tenga, más extravagante será su muerte. Y así es como estamos en un aprieto, y aquellos que se supone que deben sacarnos del aprieto, nos están hundiendo aún más en él.
Es por eso que surgen cada vez más rebeliones, revueltas y revoluciones en las que los individuos buscan manifestar su cansancio por las formas en que son maltratados y abusados por aquellos que pretenden ser nuestros superiores. No me refiero a los superiores políticos, tampoco me refiero a los que se convierten en dictadores. En realidad, me refiero más específicamente al tipo de liderazgo que bajo un disfraz u otro nos impide salir de los desastres que ellos mismos nos han creado. Ahora casi siempre dirán, por supuesto, que estos desastres los hemos causado nosotros mismos, que no hay ninguna razón por la que no pudiéramos vivir bien, que todo es una decisión personal. Pero ese tipo de aseveraciones no tiene ningún sentido verdadero, ya que el sistema no funciona así, porque en el momento en que nos apartamos del sistema para vivir de acuerdo con los dictados de nuestro corazón, somos inmediatamente penalizados. No se trata de que nos vaya mejor si tratamos de ser nosotros mismos, sino que se nos dice, y nos lo demuestran, que si rompemos los patrones sociales, si no hacemos las cosas tal como se han hecho siempre, entonces viviremos en condiciones trágicas y no habrá remedio para nosotros. En otras palabras, si queremos salir a pedir por la paz mundial, por ejemplo, entonces cometemos una especie de traición, por lo que seremos castigados no solo por los líderes, sino por los mismos miembros de nuestra familia y seres cercanos que creen en el sistema. La situación está completamente fuera de control, pero dentro de nosotros todavía existe una chispa de humanidad. Hay un poder dentro de cada persona, el cual es la única solución posible al problema. Cada niño que viene al mundo debe considerar como un derecho, un privilegio y una necesidad inalienable el convertirse en un ser humano integral, mediante el buen uso de las facultades y habilidades que ha adquirido en otras encarnaciones anteriores. Cada individuo ciertamente viene al mundo capaz de hacer una contribución, pero antes de tener la madurez y estar en condiciones de hacer esa contribución, el niño necesariamente ha de pasar por un elaborado proceso mediante el cual la sociedad aniquila su individualidad. Y así, al llegar a la adultez, cada persona se ve obligada a reconocer que la individualidad no es más que un inconveniente que se interpone entre él y todas las ventajas materiales que espera obtener de la vida. Por lo tanto, sacrifica su individualidad con gusto. Sin embargo, hay un pensamiento reconfortante, y es que estas ventajas materiales por las que tanto nos esforzamos y luchamos para alcanzar y mantener, están comenzando a desmoronarse. Y así, poco a poco, cada ventaja está siendo reemplazada por la correspondiente desventaja que acarrea, y que en conjunto amenazan la supervivencia de la raza. En algún momento de la antigüedad, nos hemos preguntado a veces cómo empezó la civilización, cómo empezamos este extraño, misterioso y complicado viaje a través del tiempo. ¿Quién lo inició? ¿De dónde surgieron los grandes cimientos de nuestro conocimiento? ¿Quiénes fueron los primeros eruditos? ¿Quién pintó el primer cuadro? ¿Quiénes escribieron la primera pieza musical? ¿Quiénes fueron los primeros en encontrar los medios para curar a los enfermos o para crear un código de leyes en beneficios de la humanidad? No estamos muy seguros, pero sabemos que estas cosas no vinieron de alguna clase privilegiada, sino que surgieron a través del reconocimiento de las necesidades de supervivencia. Así, por ejemplo, cuando Hammurabi creó el Gran Código de Babilonia, que se convertiría en la base de todos los códigos morales y éticos que le siguieron, no pudo simplemente copiarlo de algo anterior, sino que surgió de las prácticas ordinarias de la época. El autor del código ciertamente vivió en un mundo similar al que habitamos hoy, pero mucho más restrictivo, en un mundo en el que estaban los símbolos de todo lo que iba a venir. Entonces se dio cuenta de que las personas se engañaban unos a otros, que cuando los constructores construían casas no usaban los materiales que habían prometido, que cuando la gente decía que haría algo,
raramente cumplía su palabra, que cuando nadie miraba, robaban algo, y que cuando el marido se descuidaba, alguien robaba a la esposa. Siempre ha habido injusticias, por lo que para hacer frente a las injusticias, Hammurabi creó un código de ética en el cual, en términos muy simples, decía: si robas, tienes que devolverlo y ser castigado. Y si la casa no se sostiene, el hombre que la construyó será sancionado. Y si no pagas tus deudas, vas a prisión. Poco a poco, estos errores comunes se fueron aclarando. No porque algún individuo estuviera muy preocupado por resolver los problemas, sino porque la mayoría de la gente no podía vivir en un sistema donde se cometían transgresiones y nadie hiciera nada al respecto. En el sistema espartano, Licurgo se convirtió en una figura muy prominente. Él se percató que los espartanos en su mayoría eran ricos, poderosos y dados al lujo, por lo que se comportaban como si fueran dueños de la tierra. Se dio cuenta que la moral espartana empeoraba a medida que crecía la prosperidad. Así que Licurgo se puso manos a la obra y se abocó a reformar el sistema espartano desde sus cimientos. Licurgo creó un sistema tan estricto en Esparta que redujo el crimen prácticamente a nada. La ley era muy sencilla. Simplemente cuando surgían animosidades, éstas se revisaban con atención y el culpable era castigado adecuadamente. El acusado no podía contratar a un abogado para defenderse, ni recurrir a subterfugios de ningún tipo para liberarse. Simplemente tenía que afrontar las consecuencias de sus propias acciones. Licurgo también hizo de la autodisciplina y la reducción de los lujos la base de la fuerza espartana. Ahora, no queremos particularmente seguir su ejemplo, pero todo indica que hoy por hoy estamos sufriendo todas las dolencias de las que Licurgo quiso liberar a Esparta, y de hecho durante 500 años sí las curó, y después de su partida, el sistema por él creado se mantuvo, y gracias a eso, durante mucho tiempo Esparta fue más o menos un país bien disciplinado, ordenado y con baja criminalidad. Pero por supuesto, eso fue hace mucho tiempo, en otra época. Y se supone que como seres humanos modernos que somos, debemos olvidar y dejar atrás esas costumbres y no tomar en cuenta el cómo nuestros antepasados resolvían los problemas. Los grandes intelectuales nos dicen que no nos preocupemos por el pasado, que ya hemos superado todas esas leyes artesanales. Nos dicen que debemos mirar hacia el futuro. Y de hecho la gente está empezando a mirar hacia el futuro y no les gusta lo que ven, porque el futuro no parece para nada alentador. Sin embargo, si nos damos cuenta de que en la antigüedad, cuando el jefe tribal hacía las reglas, cuando algún oráculo pronunciaba las decisiones del Estado, cuando todos nos inclinábamos ante los altares de los dioses y dependíamos del apoyo divino para la perpetuación de las actividades sacerdotales y reales, las cosas eran bastante diferentes. Nunca fueron perfectas, pero había cosas que sucedían todo el tiempo y que podrían haber ayudado. En medio de todo esto, también teníamos la ley mosaica. Moisés no era graduado de alguna universidad. Moisés era simplemente un pastor errante. Tampoco Jesús nunca fue a la universidad, pero sus reglas, leyes y principios han sido mayores, más nobles y más duraderas que todo el intelectualismo acumulado de los últimos 2000 años. Y de todo ello ha surgido una tremenda influencia moral sobre la humanidad. Entre Moisés y Jesús se establecieron las bases morales de Occidente. Ambos eran personas sencillas, comparativamente desconocidas en su época. No eran líderes de ninguna rama en particular, sino personas que tomaron conciencia de la capacidad del individuo para erigir su vida, y de su potencialidad, y de cómo ese poder interior, bien dirigido, podía influir en el destino humano. Así pues, tenemos estos referentes del pasado,
pero como sus enseñanzas interfieren con nuestros actuales programas de progreso, es más cómodo negarlos y descartarlos como anticuados. Es fácil para el intelectual referirse a las religiones como mitologías. Es muy común para los científicos suponer que la idea de Dios es un mecanismo de escape para los no inteligentes. Aún así, al menos ese mecanismo de escape nos mostraba una salida, una vía de solución. Por el contrario, la situación mundial actual no parece tener una salida. Hoy por hoy no encontramos las respuestas, no encontramos algo mejor que sustituya a lo que se ha ido desmoronando gradualmente mediante la demagogia. No estamos resolviendo ni prestando atención a los problemas de fondo. Sin embargo, hay tendencias que están apareciendo, y creo que la situación internacional contribuirá en cierta medida a ellas. Hay tendencias en las que los hechos se están volviendo innegables y en las que ya no vamos a acatar el tipo de cosas que hemos estado aceptando durante todo este tiempo. No vamos a permitir que la educación simplemente nos siga preparando para ser robots animados. No vamos a caer en los viejos patrones y quedarnos ahí estancados para siempre. Incluso hace 50 años teníamos libertades de pensamiento que hoy no tenemos, y nuestras deudas eran mucho menores que hoy en día. Los esfuerzos por difundir una nueva y sofisticada teoría de la vida fracasaron estrepitosamente. Se intentó borrar el pasado y partir desde cero, pero no se pudo, y este hecho quedó claramente demostrado en el reciente esfuerzo de la República Popular China por dar el gran salto hacia el futuro. De hecho, dieron el salto y cayeron de bruces, fracasando estrepitosamente. Los chinos decidieron cortar para siempre toda relación con el pasado. Ya no iban a escuchar a los sabios de antaño, iban a emanciparse completamente de su cultura y vivir solo para el futuro, bajo el dictado de un pequeño grupo de políticos. El impacto en China fue tan trágico que probablemente nunca se repetirá, porque nadie tendrá el valor de pasar por eso nuevamente. Y así, al final del gran intento del salto hacia el futuro, Confucio regresó y se convirtió en una de las fuerzas más poderosas en el desarrollo de la política comunista china moderna. Lo mismo intentaron hacer en el Tíbet. Algún día los chinos deberán disculparse por toda la pérdida cultural que han causado. Todos esos grandes movimientos políticos, esos tremendos absurdos del poder, esa determinación de conquistar a alguien o de destruirlo, esa disposición a sacrificar hombres, mujeres y niños para promover alguna clase de teoría política, ese tipo de vida no produce nada más que sufrimiento. Ahora bien, actualmente no estamos en un momento en que podamos lograr emanciparnos completamente de esa forma de vida, pero sí podemos sentir y sentimos la necesidad de que la sociedad adopte un enfoque diferente, un enfoque más humano. Si como individuos se lograra que un número suficiente, una masa crítica, pudiera vivir de acuerdo con este enfoque más humanista, ello sin duda influiría en la supervivencia de toda la raza. Porque si un pequeño grupo puede lograr el establecimiento firme de nuevas realidades, entonces este grupo podrá ejercer una enorme influencia, porque esas realidades son lo que todos esperan, lo que todos anhelan y en lo que todos creen, incluso si se les ha dicho que es imposible. Entonces, si tomásemos a cada persona y le dijésemos que ahora, dentro de nosotros mismos, en este momento, hay un poder gobernante que si le damos una oportunidad, nos llevará con razonable seguridad como un timón por el viaje de la vida. Si les dijésemos que esto es algo con lo que nacemos y que cada uno de nosotros poseemos, puede que para algunas personas sea fácil de reconocer, pero para otras esto es muy difícil de creer. Podríamos encontrar la explicación para esto en alguna circunstancia de nuestro karma. Así pudiese ser
Que una encarnación en la que somos incapaces de controlar los factores negativos en nuestras vidas dé testimonio de problemas no resueltos del pasado. Significa, pues, que la persona que tiene una disposición que es difícil, desagradable o inestable debe trabajar más duro porque es la evidencia de errores anteriores. Podría ser la evidencia de que ese individuo ha vivido transigiendo sus valores durante varias encarnaciones y finalmente la ley de karma ha entrado en juego, por lo que para su propia supervivencia tiene que trabajar mucho más duro para demostrar que puede vencer sus propios errores, los mismos con los que se ha enfrentado en el pasado. Por lo que situaciones de la vida pudiesen parecer irrazonables e injustas, pero se les debe enfrentar. Afortunadamente, sin embargo, donde quiera que una persona se enfrenta a un problema serio, al mismo tiempo es interiormente consciente de que posee la solución dentro de sí mismo. La persona puede no querer ver esa solución, probablemente no la quiera ver, y si la ve, no le guste, pero la solución está ahí. Si a las personas se las educara en forma adecuada desde la infancia, podríamos esperar mejores resultados. En cuanto a las nuevas generaciones, si no se quiere que se conviertan en un equipo de robots, entonces sería conveniente que empezaran a tomar conciencia de su propia individuación desde muy temprana edad. Por eso, desde la infancia, desde la primera infancia, el niño debe comenzar a recibir la inspiración del pensamiento constructivo. Y así, todos debemos aprender, lo queramos o no, que los despotismos y tiranías de este planeta no tienen implicancia permanente, que los errores que la sociedad comete son solo pruebas, que los fracasos nunca triunfarán y que las perspectivas erradas deben corregirse. Y sobre todo, que el corazón del problema siempre será el mismo, despertar la chispa de verdad en nosotros mismos, pues la verdad debe sobrevivir y debe vencer en última instancia a todas las formas de falsedad, para convertirse así, finalmente, en la base de un modo de vida duradero. Casi todas las naciones fueron creadas por un esfuerzo para escapar de la tiranía de alguna potencia anterior. Después de un tiempo, la nueva nación se convierte en un tirano por derecho propio. Y así, las miserias continúan hasta que comenzamos a buscar la causa dentro de nosotros mismos. En los últimos 60 años he conocido a mucha gente y he trabajado con muchas de ellas de un modo u otro para tratar de ayudarlas a comprender y trabajar con los problemas de su mundo interno. Y puedo decir que la mayoría de estas personas están aturdidas. No saben por qué están sufriendo, no saben qué han hecho mal, ya que todo lo que han hecho es lo que todos los demás hacen, y creen que por hacer lo que hace la mayoría, entonces están en el camino correcto. Las personas se desconectan de su brújula interna para seguir lo que hace la mayoría, y por lo tanto todos están en el mismo problema. A la gente no le gusta darse cuenta de que cuando actúan mal, simplemente porque otros también lo hacen, en algún momento deben enfrentar las consecuencias que esos otros también deberán enfrentar. Es por eso que el individuo tiene que trabajar gradualmente por una integridad individual. Ahora, podríamos decir que la mayoría de las personas hoy en día no son lo suficientemente fuertes ni lo suficientemente iluminadas para elaborar un adecuado plan de salvación personal. Esto se sabía y siempre se ha sabido, y es por esto que sabios y profetas han venido a la humanidad a mostrar el camino. Lo más importante para el individuo, ya sea un físico electrónico, un astronauta en el espacio, un constructor o un albañil, es que cada individuo debe darse cuenta de que independientemente de cualquier cosa que crea, las reglas universales no pueden romperse. Y las más importantes de estas reglas se palpan en los 10 mandamientos, los cuales no hay forma de romper y salir indemne. Ningún científico ha sido capaz de crear algo que los reemplace. Uno bien puede ignorarlos, puede negarlos,
Uno puede escribir violentamente contra ellos, y sin embargo, estas leyes operan, y quienes las transgreden fracasan. Por tanto, tenemos estos mandamientos que han llegado hasta nuestros días y a los cuales damos por sentados. Sin embargo, siempre han estado disponibles para todos, al igual que las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Buda, las enseñanzas de Pitágoras y de Platón. Todas estas enseñanzas son básicas. Ninguna de ellas proviene de una fuente académica. Todas provienen de la dedicación de un individuo internamente iluminado al servicio de su prójimo en problemas a fin de mostrarle el camino. Por lo tanto, no hay evidencia de que los grandes logros científicos alguna vez tomen el lugar de estas grandes enseñanzas. Tampoco pueden negarlas ni crear una civilización que pueda sobrevivir sin ellas. Sin embargo, hoy en día, en su mayor parte, la religión tiene dificultades para sobrevivir a la presión de la modernidad. Y esto lo único que ha logrado es que la religión misma haya modificado en gran medida sus propias creencias, incluso ligeramente aquellas relacionadas a los 10 mandamientos, permitiendo cada vez más libertades en el individuo y dando mayor esperanza de logro, haciendo pensar que el individuo finalmente será salvo no solo por sus virtudes, sino por ser un miembro de determinada religión. Mientras esto continúe por la misma senda, no vamos a tener muchos avances. Sin embargo, las élites dominantes están más que satisfechas. Por mi parte, en el proceso de encontrar una solución, me propuse tratar de guiar a la gente, y encontré personas con complejos muy extraños. Cuando hablaba con ellos me decían: sí, yo creo en los 10 mandamientos, también creo en el sermón de la montaña, creo en las enseñanzas de estas grandes personas, y me gustaría vivir de acuerdo a ellas. Pero si vivo de acuerdo a esas grandes enseñanzas, estaré condenado a ser pobre. Es decir, en otras palabras, en lugar de ellos preocuparse por ser pobres de espíritu, les preocupa ser pobres en bienes mundanos. Por eso el individuo debe dar lo mejor de sí, considerando las situaciones en las que se encuentra, y afrontar con altura de miras los inconvenientes que se le presenten. Y puesto que la vida se ha convertido en una serie de responsabilidades aceptadas, estas no se pueden simplemente ignorar, pero si hay voluntad, bien se puede implementar una serie de mejoras a largo plazo, las cuales pueden influir no solo en la persona, sino en sus descendientes y en los miembros de la comunidad en la que vive. El problema de que la persona no pueda cumplir todos los mandamientos no justifica que intente traspasarlos todos. Cada persona tiene derecho a trabajar en sí mismo y mejorar en lo que pueda. Tiene derecho a demostrar que es consciente de las necesidades de la sociedad a la que pertenece, a buscar condiciones para llevar una vida tranquila, a no romper consciente o intencionalmente las reglas simplemente para comprar lujos que no necesita y que probablemente se volverán en su contra. Y valga decir que la naturaleza, al tratarse de lujos, tiene muchos trucos bajo la manga. Pues el individuo con más dinero del que puede gastar y con tendencias excesivamente materialistas está en condiciones de destruirse en forma más rápida y eficaz de lo que estaría si tuviese menos medios. El dinero puede convertirse en la base de la completa degeneración del carácter, pues por su intermedio la persona puede tener acceso sin límite a una serie de vicios que nublan su verdadero ser, además de pasar por alto todas las responsabilidades sociales naturales que comparten las personas con menos medios. Como consecuencia, la riqueza muchas veces se convierte en un castigo a menos que quienes la poseen sean capaces de dedicarla definitiva y completamente al bien común de toda la humanidad. Cualquier otro uso simplemente les va a hacer la vida difícil. Visto así, la riqueza no es una recompensa a la sabiduría, sino más bien es una prueba para los que solo piensan en sí mismos y su bienestar. Y la naturaleza, al no estar en conformidad con esas actitudes, de una forma u otra, siempre está penalizando a quienes rompen las reglas.
Otro tipo de cosas que podríamos utilizar, quizás con ventaja, es la idea de honrar a la familia, honrar al padre y a la madre. Esta tradición prácticamente ha cesado en nuestra civilización altamente intelectual. Nadie tiene tiempo para honrar nada, solo el tiempo suficiente para deshacerse de todas las obligaciones y responsabilidades posibles y ser lo más libre que se pueda. La familia es lo que sustenta a una nación. Como señala Confucio, cuando la familia fracasa, todo el imperio puede colapsar. Así, a medida que más y más hogares se rompen, se acumulan más y más problemas. La delincuencia juvenil, delitos de todo tipo, malversación de fondos, tarifas irrazonables por diversos servicios, todo esto representa el fracaso de la ética en el control. Cuando la ética sale de la ecuación, el mal entra en juego, y todo lo que está éticamente corrupto corromperá en última instancia a la sociedad a la que pertenece, la cual tarde o temprano caerá en un desintegramiento lamentable en medio de sus propias perversiones. De modo que nos guste o no, las antiguas reglas han sido puestas a pruebas a través de los siglos y siempre han triunfado. Ellas nunca han podido ser derribadas por un pequeño grupo de personas que se piensen superiores, por cuanto ellas forman parte de lo que nos hace humanos. Actualmente atravesamos por una de las situaciones sociales más delicadas que sea posible imaginar, y resulta obvio que la experiencia humana nos dice que estamos en serias dificultades. Ahora bien, esto no significa que cada individuo vaya a sucumbir y ser destruido por los problemas propios de la época. De hecho, las escrituras también nos dicen que aunque miles puedan caer a la derecha y miles a la izquierda, el justo no será tocado. Si creemos en esto, entonces estaremos protegidos por el único armamento que resistirá, la rectitud. Si somos capaces de seguir este principio, entonces habremos cumplido y sentaremos así las bases sobre las que funcionarán nuestras futuras encarnaciones. Ahora bien, si tuviéramos la esperanza, como espera el materialista, con muy pocas evidencias científicas que lo respalden, de que cuando este mundo termine, en lo que a nosotros respecta, cuando lleguemos al fin de este pequeño lapso de vida, dejaremos de existir para siempre, que nadie sabrá ni le importará lo que hicimos, y que nunca sabremos qué sucede con el mundo que dejamos atrás, porque no existiremos más. Esto es reconfortante para el individuo que cree que de esta manera la mala conciencia puede ser absorbida por el olvido. Sin embargo, no estamos seguros de que esto sea así. De hecho, cada vez es más razonable suponer que el ser humano es una criatura que reencarna. Su existencia precede su nacimiento, y en sus vidas previas hizo algunos progresos y cometió algunos errores, y que por ende volverá a vivir para hacer algunos progresos más y corregir algunos errores. Por lo tanto, todo el funcionamiento de la vida descansa en un fundamento diferente, y este es que el individuo nunca escapará de las debilidades de su propia naturaleza, a no ser que las corrija. De hecho, las interpretaciones que inducen a la gente a pensar que al morir, ciertas personas bajan a algún horrible infierno para ser torturados por la eternidad, mientras que otros gloriosos bienaventurados van a un cielo de amor y luz, son derechamente incorrectas. La situación no es así en absoluto. De hecho, el individuo tendrá que afrontar las consecuencias de lo que hace en esta vida, ya sea en esta o en la siguiente. Por ende, la muerte no va a aniquilar ninguna parte de su vida interior, por cuanto nuestra vida interior es una corriente que fluye de encarnación en encarnación, y en la medida en que uno la desarrolle y la fortalezca, la vida mejorará. La mejora comenzará en la vida presente, pero no terminará en esta. Aún así, los logros que alcancemos en términos de dedicación e integridad estarán con nosotros para siempre, porque hemos aprendido a vivir mejor.
y debido a que hemos aprendido a llevarnos bien con la vida y a ser mejores personas, contribuimos directamente al surgimiento de un mundo mejor. Un mundo que depende para su supervivencia no de que la ciencia haga malabarismo con las leyes naturales, sino de la integridad de las personas que nacen con una firme resolución de llevarse bien entre sí. Toda forma de intemperancia e intolerancia debe corregirse en el individuo. Ahora bien, si suponemos que una fuerza divina debiera intervenir y una catástrofe terrible eliminar la negatividad de la humanidad, pues bien, la respuesta sincera a este pensamiento es que nada es realmente exterminado, pues los individuos que aparentemente se van de aquí estarán en algún lugar y regresarán a su debido tiempo, y vivirán de acuerdo a lo que hicieron para causar el problema, o de acuerdo a lo que sacrificaron con la esperanza de curarlo. La integridad del individuo es su única seguridad. Es lo único que puede superar en fuerza y trascendencia las diferencias culturales existentes en este mundo. Los seres humanos quisieran pensar que su civilización perdurará por siempre. Sin embargo, nada es eterno, excepto la eternidad misma. Aún así, es tentador pensar que durante los siglos venideros la humanidad pudiera ser capaz de dar un salto evolutivo, mediante el cual esta creación divina gradualmente se ilumine interiormente y que pudiéramos construir por nosotros mismos un futuro en armonía con la voluntad de Dios. Estas cosas pueden suceder, pero tenemos que usar hasta la última gota de voluntad para que así ocurra. Sabemos, por ejemplo, que la mayoría de la gente tiene tendencia a ser bondadosa, pero al mismo tiempo, la mayoría asesina esta tendencia todos los días, ya sea siendo desagradables, descorteses o egoístas, o a veces sin quererlo surgen los celos, y después, por supuesto, nos arrepentimos. Pero en el intertanto, pudimos haber hecho y dicho muchas cosas nefastas. Alguien me dijo alguna vez, me arrepiento de lo que dije, pero no me arrepiento de que la otra persona me haya escuchado. Vamos, lo que vendría siendo el verdadero espíritu cristiano. Por lo demás, siempre hay alguien desaprobando lo que hacemos, criticando el trabajo que tenemos, la ropa que vestimos, los lugares a los que asistimos, en fin, y se creen con el deber de salvarnos de la letalidad de nuestra propia incompetencia. Y así es como alguien que no sabe nada sobre nosotros se transforma en un reformador violento. Y si por casualidad preferimos nuestro propio camino a las recomendaciones que hace esa otra persona, entonces la otra persona se indignará con razón, por cuanto se le ha negado el derecho a salvarnos. Y así es como otra disputa comienza. La gente siempre se preocupa por algo. Les preocupa la iglesia a la que pertenecen sus amigos, les preocupa la nacionalidad de la pareja de sus hijos, les preocupan los políticos que tienen. Y estas inquietudes derivan de una vida de molestia y estrés, y por ende, la bondad natural del alma no tiene posibilidad de expresarse. Esta es probablemente la razón por la que las órdenes monásticas proliferan en muchas religiones, ya que aquellos que desean vivir una buena vida, una vida de devoción y en calma, simplemente se separan de una sociedad que los enferma y se retiran a un convento o monasterio y permanecen allí pasando su vida en oración y meditación. Esto podría parecer una idea bastante buena, pero esto es una falsa solución, por la sencilla razón de que quienes optan por una vida de reclusión gradualmente se vuelven inútiles, por cuanto no hacen nada por nadie, excepto intentar salvar sus propias almas, lo cual es un error, ya que toda la humanidad se basa en la idea de una camaradería cooperativa, en la que todos ayudan a los demás a alcanzar sus propios objetivos razonables y honorables. En verdad, la humanidad es una cooperativa. Funcionamos en un sistema en el que los problemas que surgen son resueltos por las personas afectadas por ello.
Imaginemos por un segundo lo que ahorraríamos en términos de dinero si todos pudiésemos resolver nuestros propios problemas en lugar de gastar grandes sumas de dinero para que profesionales intenten resolverlos por nosotros. Y de la energía vital que nos ahorraríamos si fuésemos capaces de resolver los propios malentendidos que surgen en las relaciones humanas antes de que se conviertan en agravios duraderos. De poder lograrlo, tendríamos mejor carácter, habría menos trasplantes de corazón y cosas de ese tipo, porque con nuestras actitudes estamos destruyendo no solo nuestra buena disposición hacia la vida, sino también y por sobre todo nuestra salud. Por lo tanto, si realmente queremos construir un mejor futuro, entonces todos tenemos derecho a tener razón. Tenemos derecho a hacer las cosas correctamente, independientemente de cómo lo hagan otras personas. Tenemos derecho a ser amables, incluso cuando los demás son crueles con nosotros. Todos tenemos derecho a ser honestos, aunque otros nos engañen. Tenemos derecho a ser pacientes cuando las cosas se confunden. Tenemos derecho a ser más grandes que las circunstancias que nos rodean, aunque las circunstancias nos pongan bajo presión. En suma, tenemos derecho en todo momento a una fortaleza espiritual y moral que va más allá de todo lo que el mundo puede otorgarnos, por cuanto la fuerza de una voluntad férrea está más allá de cualquier ataque humano y ciertamente es posible desarrollarla. Ahora bien, la fuerza de espíritu en los tiempos antiguos a veces conducía a la hoguera, a la tortura y a todo tipo de problemas. Afortunadamente, esos días han desaparecido. Ahora estamos en gran medida a salvo físicamente, aunque no psicológicamente, por cuanto se nos ridiculiza y se nos penaliza socialmente si nuestras actitudes y principios no están en armonía con los de la sociedad. Sin embargo, existe una tendencia entre quienes son penalizados a unirse, organizarse y defender sus derechos, por lo que poco a poco las políticas erigidas por las élites están siendo desmanteladas por las personas a quienes estas leyes nunca protegieron, y lentamente se está restaurando el gran poder de la mayoría. Y así, mientras el viejo sistema cae y uno nuevo lo reemplaza, la única manera de alcanzar consensos será liberando una habilidad innata que todos poseemos y pocos emplean. Me refiero a la capacidad de ejercer el sentido común, una facultad misteriosa que por más que se necesite, siempre escasea. El sentido común nos hace ver los hechos sin adornos y sin toda la demagogia, tergiversación y falsedades que afligen a nuestra sociedad. El sentido común nos dice que no debemos gastar más de lo que ganamos. El sentido común nos impide derrochar en momentos en los que la economía es inestable. El sentido común nos dice que si vivimos virtuosamente, no enfrentaremos las penalidades que implica el vivir superficialmente. El sentido común comprende todos estos puntos. El hecho de que una persona sepa que cuando es cruel se está equivocando, que sepa que cuando es egoísta está mal, que sepa que cuando lastima a personas que no debería y actúa mal, debe disculparse, que sepa que debe vivir dentro de sus posibilidades y que debe aportar a su familia todos los ideales e integridades que los ayuden a convertirse en una familia más unida. Todo esto también requiere, ya sea que seamos conscientes de esto o no, o que nos guste o no, requiere que cada individuo aprenda a cultivar su diálogo con la divinidad. La vida interior no es una superstición. El materialismo es una superstición. La persona que basa su existencia y creencias solo en lo que puede ver es un supersticioso. En realidad, la gran fuerza y seguridad de la humanidad está en la comprensión interior de que existe un poder que el ser humano no puede pervertir, y que este poder no busca venganza, que este poder nunca ha intentado dañar a nadie, por cuanto este poder es una especie de ley universal, benévola en todos los aspectos, que trabaja constantemente por el mejoramiento y salvación de todo lo que vive. Esta ley es algo real, y aquellos que la transgreden lo sienten en forma de castigo,
Lo sienten como situaciones que repentinamente se oponen a ellos e interfieren con sus proyectos privados y sus deseos personales. Tenemos un gran principio divino benévolo proveniente de la misma fuente de vida. Si tan solo pudiéramos darnos cuenta de esto, y si pudiéramos sobrevivir al escepticismo de aquellos que no saben nada al respecto, entonces contaremos con una gran fortaleza. En Japón, algunas sectas budistas hacen peregrinaciones de varios tipos. Los peregrinos caminan de un santuario a otro usando un sombrero de paja de ala ancha, en cuyo interior hay un monograma que dice: "Nunca caminas solo, siempre alguien te acompaña en el viaje". Y ese alguien, por supuesto, es Buda, que donde quiera que uno vaya y haga lo que haga, siempre está ahí acompañando. Este otro que nos acompaña significa verdad, significa integridad, significa justicia, está junto a cada uno y siempre estará. Esta idea de que nunca estamos realmente solos parece ser una constante en casi todas las religiones. La idea de que la verdad no es algo distante, que el amor de Dios no es algo reservado para los miembros de una determinada agrupación, sino que la deidad siempre está presente en todo lo que hacemos, porque es la raíz de nosotros mismos, parece ser una certeza. Nadie puede estar vivo sin la presencia de la divinidad. Y cuando la vida aquí cesa, esta divinidad permanece con el difunto en esta otra dimensión de la vida. Por tanto, teniendo siempre con nosotros el poder del bien infinito y el poder del amor infinito, deberíamos poder afrontar un poco mejor los problemas cotidianos que pudiesen causar irritación o discordia. Todo lo que tenemos que hacer es cumplir las reglas. Tenemos que mantener la ética, mantener la integridad, ser amables, compasivos y sobre todo lentos para criticar los actos de los demás, y ser capaces de mirar las propias limitaciones dentro de nosotros mismos. Si realmente quisiéramos, podríamos llegar a identificar y deshacernos de algunos defectos comunes que no solo nos atormentan a nosotros, sino que a través nuestro también afectan a los demás. Podríamos escapar de esta red de insatisfacción tejida por nuestras propias debilidades, pues no necesitaríamos transigir nuestros valores, ya que podemos hacer las cosas bien desde el principio si realmente queremos hacerlo. Ahora bien, las personas que no comprenden estas cosas no quieren realmente cambiar. Conozco personas cuya gran alegría en la vida es quejarse y criticar a los demás, y realmente pareciera que nada los hace más felices. Pero si tomáramos a esas personas y las analizáramos, descubriríamos que hay algo que no va bien en su interior. Y aquí, en cierta forma, entra en juego la psicología. Cuando una persona con problemas para estar en el mundo va al psicoanalista para averiguar el porqué, recibe una respuesta que probablemente es esencialmente cierta, que él es así debido a un episodio de su primera infancia que ha quedado sumergido en el inconsciente y que ahora lucha por salir a la superficie a expensas de su bienestar actual. Probablemente esto sea razonablemente cierto, pero ¿existe una solución real para problemas de este tipo? Y de ser así, ¿es una solución posible de aplicar? La idea de que si se descubre la causa, la persona buscará los medios para corregirla es demasiado optimista. Generalmente es todo lo contrario, y de hecho es probable que la persona encuentre una excusa para su condición actual y trate de sacarle provecho. Esto yo lo he visto suceder muchas veces. Aún así, en teoría, una persona con problemas tiene que enfrentarse a sus problemas. Y para iniciar este proceso, una buena memoria es algo muy útil. Sin embargo, una de las cosas de las que nos advierten los psicoanalistas es que no debemos confiar en nuestra memoria, ya que si confiamos en ella, probablemente vamos a pasar por alto y tergiversar una serie de cosas. Podemos así recordar situaciones de nuestra infancia temprana que muy bien podrían ser la raíz de las dificultades que tenemos,
pero podríamos manipular ese recuerdo y hacer excusas por nuestro comportamiento, diciendo, no fue mi culpa en absoluto, fue culpa de fulano o mengano, él fue el que causó todo. O la persona puede decir, fue la desintegración de mi familia la que me hizo tomar el camino equivocado. Aún así, al darse cuenta de esto, el individuo puede detenerse y comenzar a utilizar una transmutación alquímica de sus propios recuerdos. Y si puede limpiar los misteriosos registros de sus propios recuerdos, puede hacer mucho para mejorar su disposición actual. Sin importar lo que le haya sucedido, en cualquier punto en que se encuentre en la vida, nunca es tarde, y toda persona puede superar lo que le haya ocurrido si realmente quiere hacerlo. Entonces, la persona puede preguntarse a sí misma, si esta fue mi causa de mis problemas, entonces, ¿por qué tuve que pasar por eso? ¿Por qué el vecino tiene hijos que son felices y viven juntos en relativa tranquilidad y en cambio mi familia se fue a pique? ¿Por qué me tuvo que ocurrir esto a mí? Y bueno, hay todo tipo de respuestas para estas preguntas, pero la esencia del asunto es que ciertamente siempre hay una causa que origina los problemas internos de las personas. Y cuando no se le detecta y aborda, entonces se le está permitiendo a esa causa que controle la vida y origine problemas para el individuo tal vez durante 60 o 70 años. Y si la persona no enfrenta y supera este agravio, entonces ha fallado, y ésta se volverá a repetir en diversas formas hasta que la persona tome conciencia de que está aquí para superarlo. Y la filosofía, la religión y la ciencia deben enseñarle que hay un agravio del que debe recuperarse, y que es solo su propia integridad la que lo ayudará en este proceso. Porque cuando se trata de apoyarse en la ciencia para este tipo de recuperación, ésta solo puede llegar hasta cierto punto. La psicología puede ayudar a aclarar el problema, pero ningún individuo puede resolverlo sin el uso de su propia fuerza de voluntad, sentido común e integridad. Por tanto, bien mirado, en la vida tenemos todos una gama de problemas, cuya única finalidad es hacernos aprender. Estamos aquí para darnos cuenta de que nuestro proceso vital por el que estamos pasando es un proceso educativo. La vida en este mundo no son unas vacaciones, sino un periodo de escolarización. Y aún así, tenemos muchas oportunidades de ser felices. De vez en cuando podemos llevarle una linda manzana madura al profesor. Podemos tener buenos amigos en la escuela. Podemos tener lecciones interesantes que aprender. Pero a fin de cuentas, estamos aquí para aprender. Y esto implica lograr lo único que el aprendizaje puede hacer, es decir, ayudarnos a corregir nuestros propios errores. Si queremos crecer como sociedad, es imperioso que pulamos nuestros fallos, a fin de ser elementos positivos de un nuevo tipo de sociedad humanista, en la que cada individuo asuma la responsabilidad de su propia conducta. Y asumir las responsabilidades por nuestros actos implica hacernos cargos de nuestros defectos hasta que nuestra vida esté libre de cualquiera de las impertinencias que son fuentes de problemas. El alcohólico, el envidioso, el materialista, todos estos tipos de personas simplemente están reprobando el examen, pues han tenido la oportunidad de hacer algo con su vida, y sin embargo, al dejarse dominar por los vicios de la personalidad, la están destruyendo. Cambiar y rectificarnos es importante, aunque a nuestros cercanos les incomode este nuevo ser en que nos convertimos. Conozco un caso en el que una familia estuvo separada durante una generación entera porque uno de sus hijos no hizo lo que sus padres querían. Bueno, lo que el hijo quería hacer no era esencialmente malo. Simplemente quería tener la oportunidad de apartarse de la tradición familiar y pensar por sí mismo. Sin embargo, la familia decidió que si no pensaba como ellos, entonces estaba contra ellos, por lo que lo echaron de la casa, y ese hombre no vio a sus padres durante 30 años, simplemente porque no quería pensar como ellos, ni seguir sus patrones de conducta. Lo que él quería era simplemente el derecho a vivir su propia vida lo más constructivamente posible,
mientras que el punto de vista de los padres era que nunca podría vivir una vida constructiva sin una obediencia completa a los modos de vida de sus antepasados. Lo que es cierto es que los problemas son inevitables, vuelven una y otra vez, y en la persona sin fortaleza interna provocan un oscurecimiento y confusión que es bastante importante, especialmente en un momento en el que el mundo entero está convulsionado y donde nadie parece estar muy seguro de lo que sucederá a continuación. Y aún así, ¿es posible aprender algo de la situación mundial actual? Si realmente entendiéramos de qué se trata la vida, podríamos al menos aprender de estas situaciones. Podríamos obtener fuerzas renovadas que nos contribuyan en nuestro afán de volvernos individuos integrales. Así, por ejemplo, alguien que ha sido intolerante en materia religiosa podría mirar a su alrededor y ver lo que sucede con la intolerancia en la religión, lo que le está haciendo a millones de personas quienes se asesinan unos a otros en nombre del amor divino. Podemos hacer lo mismo si miramos a nuestro sistema económico. Ahí podemos ver cómo una completa adicción al concepto de lucro, sin consideración por los valores, la moral o la ética, es decir, una mentalidad donde el dinero es lo único adecuado para medir el valor de las cosas y personas, nos encamina inevitablemente hacia la pobreza, y no solo económica. Por lo que de esto podemos aprender a darle el justo valor al dinero y a administrar mejor nuestros fondos, a utilizarlos sabiamente, amablemente, con gracia y no en un esfuerzo desesperado de sacar de ellos provecho a toda costa. Y lo mismo ocurre con el sistema de salud, donde inmediatamente se busca la causa externa, sin considerar que nuestros problemas de salud se controlan en gran medida desde nuestro interior. La mayoría de las dolencias comienzan por una corrupción de la ley natural. Comenzamos a hacer algo mal, nos acostumbramos y no hacemos nada al respecto. Seguimos rompiendo las reglas hasta que finalmente el cuerpo se rinde y se enferma. Un buen carácter es inestimable para la salud del cuerpo. El gruñón, el crítico, el individuo que constantemente se pone a sí mismo sobre los demás, está destinado a sufrir físicamente como resultado. En muchos casos, los colapsos mentales de la edad avanzada se deben simplemente al hecho de que el individuo nunca usó su mente adecuadamente cuando la tenía en pleno suministro. Y es que los dones deben aprovecharse cuando se los tiene. Los dones de la buena salud y una sana mente deben ejercitarse y ejercerse. Esto es sentido común, y tristemente los hospitales están abarrotados de pacientes que pagan tarifas exorbitantes por no haber utilizado el sentido común en primer lugar. Todas nuestras industrias están en problemas. La competencia está destruyendo una corporación tras otra. La gran lucha por el control continúa, y los grandes líderes de nuestras vidas, los grandes científicos, no hacen nada al respecto, sino que están encerrados en un laboratorio tratando de descubrir partículas más y más pequeñas. Nos dicen que viajar a otros planetas es el siguiente paso de la humanidad, pero en realidad, mientras tanto, la Tierra se descuida y se deja morir. Poco a poco el foco de lo que es realmente trascendente se va desvaneciendo en la mayoría de los proyectos científicos. La humanidad no reconoce aún la importancia de mirarse a sí misma, a fin de ver el camino que estamos siguiendo y tomar la decisión de cambiar lo que no queremos. Pero obviamente para mirar a gran escala, primero hay que autoexaminarse a sí mismo y ver todos los desechos mentales y emocionales con los que cargamos en nosotros mismos. Haciendo la corrección personal es como hacemos simultáneamente la corrección mundial. Una masa crítica que haga esto es necesaria para impulsar cambios. Por eso cada persona es importante. Mientras no lo consigamos, seguiremos construyendo centrales nucleares sin siquiera saber cómo lidiar con los desechos que éstas producen. Y peor aún, nadie piensa siquiera en dejar de hacerlo. Estamos contaminando todo lo que está a la vista,
poniendo desechos nucleares en tambores y arrojándolos al fondo del océano, sabiendo que en un cierto número de años las latas se desintegrarán y toda la radiación saldrá al aire libre. Y sin embargo, llamamos a la gente que hace esto grandes líderes, mentes geniales, y los honramos y les construimos monumentos y les otorgamos galardones, siendo que estas personas simplemente no están cuerdas. Algo dentro de estas personas simplemente no funciona bien, y es imperioso corregir eso antes de que nuestro mundo pueda funcionar correctamente. Ahora bien, un día todos dejaremos este mundo, pero el mundo seguirá existiendo, y a este mundo tendremos que regresar. Una sola persona no puede cambiar el mundo por sí sola, pero sí puede cambiar esa pequeña porción de tierra que representa su propia humanidad, por lo que el foco debe estar en hacer un esfuerzo consciente cada día por mejorar razonablemente nuestra condición, para así no desperdiciar los 70, 80 o 90 años o lo que sea que nos hayan sido asignados en este mundo. Lo único que se espera de nosotros es que al irnos dejemos este mundo un poco más sabios y un poco mejores que cuando llegamos. Si al morir no lo hemos logrado, entonces el verdadero propósito de la encarnación no se habrá logrado. Es nuestro deber dejar este mundo siendo mejores personas y a su vez dejar un mundo mejor del que encontramos al llegar. Y por supuesto, esto va en contra de las ambiciones políticas imperantes, va en contra de todo este gran juego de poder en el que vivimos. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si tomáramos un poco de los millones que se gastan a diario en toda clase de proyectos supuestamente para nuestro progreso, y así, en lugar de intentar poner un hombre en Marte, preocuparnos por hacer que la vida sea segura para un hombre en la Tierra? ¿Por qué no usar todos esos recursos que se piensan gastar en terraformar Marte y usarlos para limpiar nuestros propios ecosistemas? ¿Y por qué deberíamos gastar tanto en poner al hombre en el espacio cuando aquí no tenemos más que problemas? Esto es algo en lo que todos debemos reflexionar, pero requiere sentido común, algo que escasea entre aquellos que nos dirigen. Es por eso que después de tantas traiciones por parte de estas élites, la gente se está comenzando a alzar para resolver sus propios problemas. Y hoy hay cada vez más personas que, preocupadas por estos temas, están decididas a hacer algo al respecto. El propósito de la existencia humana es aparentemente hacer de este mundo un lugar seguro para la humanidad. Y la gran ciencia del humanismo nos da las herramientas para lograrlo y corregir los errores de generaciones. ¿Qué nivel de inteligencia necesitamos para asegurarnos de que la vida en la Tierra se salve de las corrupciones del egoísmo, la superstición y el miedo? Si no lo logramos, entonces la ciencia no habrá hecho mucho por nosotros. La ciencia se ha separado del corazón y habita un plano meramente mental. Pero si la ciencia se abocase a la explicación de la razón de ser de la humanidad, a determinar los fines para los que fuimos creados, si reconociera que existe un plan para la humanidad y nos diera un programa de trabajo de autosuperación, cooperación e integridad, entonces las personas encontrarían una razón y propósito. Y teniendo ambos, entonces la vida sería algo más amable y viviríamos mucho mejor. Hay mucho genio potencial en el ser humano, pero lamentablemente la mayor parte de él ha desaparecido. Al individuo no se le permite convertirse en un gran erudito, en un gran filósofo o en un gran científico, como era el caso en la antigüedad. No se le permite ser un gran artista. Ahora solo se puede pensar en pintar algo para que alguien lo compre, y debido al bajo nivel de los clientes, el arte se está degenerando cada vez más, al igual que la música. Todas estas cosas demuestran la decadencia de los valores en cuyo centro se encuentran las instituciones educativas, cuyo principal objetivo debería ser precisamente perpetuar los valores, hacerlos realidad,
darles al individuo una reserva de logros, planes, programas y proyectos por medio de los cuales cada individuo, a su manera, tuviese la oportunidad de vivir su vida de manera constructiva y conforme a la ley natural. Pues hasta que esto no se logre, no tendremos más que problemas. Sin embargo, soy optimista y veo señales de que este nuevo sistema está surgiendo en todas partes. Veo que nuestra gente se está volviendo cada vez más consciente de que el problema central a resolver es nuestra propia humanidad, y que cuando eso se resuelva y todos estemos sanos y salvos, entonces recién podremos especular y dirigir nuestra atención hacia otras cosas, como la exploración espacial. Pero hasta que eso no se haya logrado, entonces me parece que dirigir la atención casi exclusivamente a otras cosas es una distracción del problema central, y por ende es peligroso. Primero tenemos que resolver el problema humano, y la única manera de hacerlo es poniéndolo en armonía con la ley natural, pues la naturaleza sabe cómo debe resolverlo, y siempre lo ha hecho. Por cuanto, cada vez que nos apartamos de las leyes naturales, nos metemos en problemas. Pero cuando deshacemos lo andado, a fin de averiguar dónde estuvieron los errores, los rectificamos y volvemos al sendero correcto, entonces descubrimos que las cosas funcionan razonablemente bien.